General de Petróleos Mexicanos. Anteriormente se desempeñó como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ocupó varios cargos. Fue investigador y profesor en la Universidad de Stanford. Economista senior para Bolivia, Paraguay y Perú del Banco Mundial. Obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Harvard y es egresado de las licenciaturas en Economía e Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Recibamos con un aplauso a José Antonio González Amaya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Grupo Interacciones y al financiero Bloomberg por la invitación a platicar hoy, a Carlos Rojo, al director de Grupo Interacciones, a Carlos Jandrón, a Manuel Arroyo, a quien también acabo de saludar, por invitarme a platicar aquí. A mí les agradezco mucho. Y pues me gustaría entrar a platicar un poquito de qué estamos haciendo en Pemex, qué perspectivas tenemos y hacia dónde nos vamos moviendo hacia adelante. Traigo una presentación, ahí está. Estoy teniendo problemas técnicos, ya, no pasé. Y empiezo directamente en este foro. Pemex tiene un reto bien grande de corto plazo, que es ajustar su estructura de costos, su estrategia de negocios al nuevo entorno de precios. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Pues lo hemos venido haciendo a través de un programa de ajuste que ya anunciamos, a través de medidas de austeridad, de disciplina fiscal y de control presupuestal. Pero a la vez tenemos una enorme oportunidad, y es pues yo le diría una oportunidad histórica, que es utilizar todos los instrumentos y toda la flexibilidad de la reforma energética para hacer estos ajustes a través de alianzas, a través de focalización en los negocios más rentables y mejorando nuestra eficiencia y nuestra eficacia. No es casualidad que si ustedes revisan cuando el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, me hizo el honor de nombrarle director de Pemex, los dos parrafitos que me dedicó dijeron esto. Dijeron, y yo le instruyo al director de Pemex a estas dos cosas. Confieso también que en ese momento no había alcanzado a dimensionar qué difícil iba a ser esto y a la vez qué interesante y qué estimulante iba a ser esto. Y desde que llegamos en febrero, desde que llegué en febrero, nos hemos dedicado a trabajar en este sentido. El resto de la presentación les platicaré un poquito, tratar de desarrollar cómo estamos aterrizando estos temas. Lo que vemos aquí en la primera gráfica, todos la conocemos. El precio del petróleo se ha caído de manera bien importante. Básicamente se cayó de un máximo en el 2012 y 13 de 98, en el 14 un poquito 86, pero en 2015 43, y este año pues, el promedio vamos a cerrar cerca de 32 o 33 dólares por barril. Más interesante quizás es que en la siguiente gráfica lo que nosotros vemos es que la plataforma de producción se ha venido cayendo. Tuvimos un máximo de casi 3.4 millones de barriles y ahora pues vamos a cerrar con 2.130.000. Y la pregunta es bien interesante porque la pregunta se vuelve, ¿qué está pasando? Y
Pues mi manera de contestar esto tiene un nombre, se llama Cantarell. Cantarell estuvo produciendo en su máximo esplendor en el 2003-2004 casi 2 millones de barriles. Entonces, cuando nosotros vemos la caída de la producción agregada de Pemex, pues es lo que siempre leemos. La caída de producción de Pemex es un promedio más o menos de 4% anual. Lo que no se ve es que la producción de Pemex sin Cantarell ha aumentado 56%, que es un dato bien interesante. Y esto se refleja en la gráfica de la izquierda, porque lo que alcanzamos nosotros a ver es que en el año 2000 pues Pemex invertía más o menos 50,000 millones de pesos en exploración y producción, y ahora estamos invirtiendo cerca de 300,000 millones de pesos, antes de los ajustes de los cuales voy a hablar. El presupuesto aprobado para Pemex, aprobado por el Congreso para el 2016, era un presupuesto, no voy a entrar a todos estos números, pero era un presupuesto apretado. Era un presupuesto en el cual Pemex arrancaba con una caja razonable de 57,000 millones de pesos y terminábamos con una caja relativamente pequeña. Esto no duró mucho tiempo. Cuando yo llegué en febrero, cuando llegamos en febrero, pues ya teníamos que tener algo. ¿Qué pasa? Pues el precio del petróleo en febrero, la semana que entramos, la mezcla mexicana estaba en 18. Es muy lejos, 18 de 50. Entonces tuvimos que hacer un ajuste de 100,000 millones de pesos para asegurarnos que cumpliéramos nuestras metas financieras. ¿En qué consistió en este ajuste? Y esto nos da una idea de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Déjenme empezar por la parte de abajo, el ajuste del gasto de operación e inversión. Ahí había ciertos yacimientos que costaba más dinero sacar el petróleo que lo que estábamos recibiendo, a $25 por barril. Pues desde la reforma energética ya no tenemos que sacar petróleo, ya no tenemos metas volumétricas. Entonces, pues esos pozos los dejamos de producir. La segunda parte que hicimos fue diferir y replantear inversiones ya utilizando la reforma energética. Y aquí yo doy un ejemplo al cual voy a regresar. Cuando llegamos, había en el área de exploración y producción 13,000 millones de pesos para el desarrollo de una cuenca de aguas profundas. Todas las petroleras del mundo desarrollan los proyectos de aguas profundas en asociación, no solas. Los riesgos geológicos, tecnológicos y financieros son demasiado grandes. Sin embargo, antes de la reforma energética no se podía, Pemex tenía que hacerlo solo. Ahora no. Entonces lo que hicimos fue decidir: ese proyecto no se hace, no tenemos los recursos, lo vamos a hacer eventualmente con la reforma energética. Y uno pensaría, bueno, pues ya ha pasado, hoy ese proyecto se llama Trión y se va a licitar en un mes y cachito en una asociación como lo hacen el resto de las compañías. Entonces este ajuste de 65,000 millones de pesos se hizo utilizando todas las flexibilidades que permite la reforma energética, que antes no se podían hacer. Y de ahí la primera parte de generar eficiencias y reducir costos por 29,000 millones de pesos. Todas estas cifras, a menos que alguien sea hacendario y esté viendo todos los datos, suenan medianamente fuera de este mundo. 100,000 millones de pesos, para darnos una idea, hacer un recorte, es el 20% del presupuesto de Pemex. Yo les pido que ustedes, que son empresarios, piensen qué pasaría si tienen que hacer un ajuste del 20% en su presupuesto. Para Pemex eso se traduce en 100,000 millones de pesos. ¿Qué son 100,000 millones de pesos? Pues poco más que 2 veces el presupuesto de la UNAM completo.
Es un número bien grande y es un ajuste bien grande. Y podemos decir que este ajuste va como planeado y lo vamos a cumplir para el final del año. ¿Qué siguió? Ese fue mi primer mes. El segundo mes, pues articular las medidas de apoyo del gobierno federal. No me detengo demasiado, pero la primera parte es una inyección de liquidez a través de 2 instrumentos que se dedicó enteramente a pagar a los proveedores. Hoy, a octubre del 16, hemos pagado ya casi todos los proveedores del año pasado, 142 de 147 mil millones de pesos, que era la deuda que tenía Pemex con los proveedores del año pasado. El resto no es un problema de caja o de restricción financiera, es un problema de procesamiento y de regulación, que tienen que estar los proyectos listos, el papeleo, y que se haya hecho, de hecho, la actividad. Pero se espera cerrar esto con un pasivo de cerca de la mitad, que es una cosa razonable para el tamaño de Pemex. Una empresa de este tamaño pues, tiene que tener un pasivo circulante más o menos de ese tamaño. El segundo fue, entre comillas, un beneficio fiscal. Se le puso a Pemex, y con la reforma energética se cambió el régimen fiscal de tener una deducibilidad fija en dólares por barril a una deducibilidad que dependía del precio del barril, y se le dio a Pemex la opción de utilizar el viejo régimen o el nuevo régimen. Eso nos da un alivio también que nos permite reducir nuestras necesidades de financiamiento. Y finalmente, la reforma energética planteaba que por cada peso de ahorro que se hiciera en el régimen de pensiones, el Estado mexicano contribuiría con un peso igual. Entonces eso nos dio una cantidad de 137 mil millones más los 47 que ya de hecho nos habían dado. Todo esto lo que nos permite tener es, yo creo, finanzas públicas, finanzas de Pemex estables, mejorables sin duda alguna, pero estables. Lo que vemos aquí, y no voy a entrar a todos los números, es que Pemex arranca, o tenemos proyectado arrancar con una caja teníamos proyectado una caja de 57 mil millones de pesos, se hace el recorte de los 100 mil, se paga a los proveedores, se recibe el apoyo del gobierno federal y terminamos con una caja de 75 mil, que es una cosa razonable. Los mercados han visto bien esto. Sí, realmente estoy batallando con el motociclo. Lo que vemos es que el diferencial o el riesgo Pemex se ha disminuido 148 puntos base. Ustedes son financieros, no les tengo que explicar, es un número bien grande. O sea, cuando arrancamos el spread o el riesgo Pemex contra el gobierno federal, era como 310, 320 puntos base. Hoy se ha reducido a poco más de la mitad. Es un avance bien importante. Todavía hay camino por andar, sin duda alguna. A mí me gustaría, y a todos nos gustaría que esto se siguiera disminuyendo, pero que se haya reducido en este espacio de tiempo, pues es una señal de que hay finanzas estables. ¿Qué sigue para Pemex? Pues primero un compromiso absoluto con mantener las finanzas sanas. Quizás es parte de donde venimos, pero ustedes como empresarios no hay manera de tener una empresa funcionando de manera ágil y de manera eficiente si no tiene finanzas públicas sanas. Y de ahí lo segundo es intensificar toda la implementación de la reforma energética. ¿Qué significa esto? Pemex necesita utilizar estas figuras previstas en la reforma energética y migrar hacia nuevos regímenes contractuales para aumentar la producción, para incorporar más reservas, para incorporar tecnologías, para tener más financiamiento, para ser más eficiente, para compartir riesgos, y en el proceso esto se va mejorando el régimen fiscal para Pemex. La pregunta que viene a la mente es si Pemex tiene los recursos petroleros para hacerlo. Y yo voy a ser enfático, por supuesto que sí. En la ronda cero, la Secretaría de Energía
le asignó a Pemex 470 asignaciones que equivalen a 23 mil millones de barriles de petróleo. Para darnos una idea de qué significa esto, en todas las licitaciones que se han dado en los últimos años, que han sido